la charla magistral de Macroeconomía en Acción del semestre 2018-1. Tenemos con nosotros al señor Jorge Estrella, que es gerente de estudios económicos del Banco Central de Reserva. Voy a leer brevemente algunos apuntes acerca de su brillante y extensa carrera. Jorge estudió en la PUC Economía y en la University of Illinois en Urbana-Champaign y ha desarrollado diversos cursos y seminarios internacionales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Federal Reserve Bank of New York, CEPAL, etc. Jorge trae una experiencia muy rica como gerente de política económica y política monetaria en el Banco Central de Reserva y recientemente estuvo de director ejecutivo por la CIA del Perú en el Fondo Monetario Internacional. Entonces trae una experiencia muy rica también analizando la economía mundial recientemente. Como le comentaba a Jorge, esta es una charla dirigida a los primeros ciclos de las diversas carreras de la universidad que llevan el curso de Economía General 2. Va a ser una charla con mucha intuición, algunos datos también para ubicarnos bien en la coyuntura y la perspectiva de la economía peruana. Jorge tendrá una presentación de unos 45 minutos y después de ella ustedes tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que consideren necesarias, prudentes e importantes para con el expositor y debemos estar cerrando antes de las 3 de la tarde. Démosle la bienvenida a Jorge con un caluroso aplauso, por favor. Yo quería empezar esta presentación un poco contándoles a ustedes lo que nuestra generación vivió para que sepan que no nos fue tan bien como les está yendo a ustedes y que hay cosas que no se debieran repetir. Hacer un poco de historia económica creo que es relevante. Este país, el Perú, tuvo una de las hiperinflaciones más altas del mundo. Tuvimos 7.649% de inflación en el 91, lo que implica más o menos que cada 2 meses los precios se duplicaban. En el máximo de hiperinflación los precios se duplicaban incluso mensualmente. Esto no es gratuito, esto se produce por muy malas políticas macroeconómicas, una pésima política fiscal en la que el déficit fiscal se fue por encima de 10%, una muy mala política monetaria que lo que hacía era financiar los excesos fiscales y financiar a los bancos de desarrollo en ese momento, y una muy mala política cambiaria que tenía tipos de cambio múltiples y diferenciados. Teníamos también en esa época controles de precios a una serie de productos básicos en los que en el límite, por ejemplo, un galón de gasolina en el 91, antes del tremendo ajuste que hubo en ese año, el precio del galón de gasolina costaba igual que una botella chica de Coca-Cola. La distorsión de precios relativos era enorme y eso fue lo que finalmente se desencadenó en esta hiperinflación que tuvo como consecuencia el gráfico de abajo, donde si ustedes ven en el año 91 y como consecuencia de las muy malas políticas económicas del quinquenio anterior, que fue el primer gobierno de aprista de Alan García, tuvimos el PBI per cápita más bajo y nos costó una cantidad de 30 años pasaron entre el PBI que hubo el 76 a volver a tener el PBI del 76, el 2006 recién. Fueron 3 décadas de crecimiento perdidos. ¿Por qué? Por malas políticas macroeconómicas. Entonces, a raíz de eso es que esta hiperinflación nos genera tremendos costos, sobre todo a la gente menos favorecida que no tiene cómo protegerse. Las personas que tienen recursos pueden protegerse comprando dólares o comprando activos financieros y reales. Los que no tienen recursos, los que viven de un salario, son los que más tienen pérdidas en términos reales.
afecta a la cadena de pagos, reduce la eficiencia de la producción, reduce las posibilidades de invertir, porque uno no sabe a qué precios va a colocar sus productos cuando ya la inversión esté ejecutada. Y como les decía, genera estas tasas de crecimiento negativas que hemos visto después de la hiperinflación y antes. Entonces, una de las medidas que se tomaron en los 90 junto a la corrección de precios relativos fue evitar que esto se volviera a repetir, y para eso había que reformar el Banco Central. Para eso se dictó una nueva ley orgánica del banco. Vamos a apagar el celular. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Se emitió una nueva ley orgánica del banco en la que se le daba un solo objetivo al Banco Central: estabilidad de precios. La ley orgánica anterior le daba al Banco Central diversos objetivos, incluso reducir la pobreza, luchar contra la inequidad y generar una economía mejor distribuida. Con el solo objetivo de estabilidad de precios, ustedes van a aprender en economía que cuando uno tiene un objetivo de tener un instrumento, nosotros tenemos nuestro instrumento de tasa de interés. Con ese solo instrumento no podemos atender varios objetivos. Entonces, el hecho ya de darle un solo objetivo al Banco Central restringió las posibilidades de hacer cualquier barbaridad en términos de política monetaria. Se hizo también una serie de prohibiciones. Se prohibió lo que se hizo mal en las décadas anteriores. Se prohibió financiar al Tesoro Público, se prohibió dar créditos sectoriales, se prohibió extender avales y cartas fianzas, tener tipos de cambio diferenciados. Si ustedes leen los periódicos, lo que está viviendo Venezuela en estos momentos es algo parecido a lo que vivimos nosotros a fines de los 80s. Entonces, para cumplir con este objetivo, el Banco Central hizo una política monetaria bastante exitosa en términos de reducir inflación, controlando agregados monetarios. A partir del 2002, lo que se hizo fue cambiar un esquema de metas explícitas de inflación, con el que ya con la tasa de inflación baja, se estableció una política monetaria que es seguida por varios países de la región, en la que uno anuncia cuál es el rango de inflación que va a tener hacia adelante. Entonces la autoridad monetaria dice: yo me comprometo a que la inflación esté en un rango entre 1 y 3%, y para eso tengo mi instrumento de política monetaria, que es la tasa de interés. Y dado que la economía nuestra pasó por un proceso de alta dolarización por la hiperinflación, teníamos que tener medidas también que combatieran esa dolarización, y es por eso que el banco acompaña sus medidas de política con políticas de encaje, sobre todo hacer encajes diferenciados más altos para la moneda extranjera que para la moneda local. Esto tiene el objetivo principal, es poder tener la cantidad de dólares. Dado que nosotros no producimos dólares, el Banco Central debe tener la cantidad de dólares suficiente como para hacer frente a cualquier riesgo de corrida bancaria. Entonces, acompañamos la tasa de interés de política con tasas de encaje y con intervención en el mercado cambiario. ¿Por qué intervenimos en el mercado cambiario? Porque cuando hay mucha volatilidad, dado que nuestra economía todavía está dolarizada, algo mucho menos que antes, pero todavía dolarizada, es que se puede generar efectos sobre el sector real que queremos evitar. Esto solo se puede hacer, estas políticas se pueden hacer en periodos en los que la economía se comporta como todas las economías del mundo. En periodos de hiperinflación nadie se comporta como todos. Este es un ejemplo de cómo se comportan todas las economías en general cuando tienen estabilidad monetaria detrás. Tienen un PIB potencial, que es la línea roja, y la economía pasa por ciclos en que crece por debajo del potencial y ciclos en que crece por encima del potencial. Esto, cuando crecemos por debajo del potencial, llamamos que tenemos una brecha negativa. Cuando crecemos por encima del potencial, estamos creciendo más allá de nuestras posibilidades, tenemos una brecha positiva. Entonces, lo que
hacen las políticas macroeconómicas es tratar de que estos ciclos se reduzcan y que la economía esté creciendo más o menos en general con igual que el PBI potencial. En el caso de la política monetaria, por ejemplo, si la brecha es negativa, lo que va a haber es menores presiones inflacionarias porque estamos produciendo por debajo de lo que podríamos producir. Entonces podemos bajar la tasa de interés para que cerrar esta brecha. Si la brecha es positiva, quiere decir que hay presiones inflacionarias, estamos demandando más de lo que podemos producir y entonces lo que hacemos es aumentar la tasa de interés para reducir la demanda. La tasa de interés, vamos a verlo más adelante, tiene el impacto sobre la demanda agregada. Esto mismo puede hacer la política fiscal, por otro lado. La política fiscal puede aumentar gastos cuando estamos con una brecha negativa o reducirlos cuando estamos con una brecha positiva. Por eso es importante darle no generar tanto gasto permanente en la política fiscal con el fin de que pueda también ayudar a hacer ajustes en el ciclo económico. Pero con política monetaria y con política fiscal solamente lo que no podemos es aumentar el PBI potencial. Si es que hoy día el PBI potencial es de 3,5%, de repente el Banco Central, bajando su tasa de interés, logrará que aumente temporalmente, o de repente el Ministerio de Economía, aumentando el gasto, logrará que aumente el PBI potencial temporalmente, pero el PBI ejecutado temporalmente, pero el PBI potencial seguirá en 3,5%, a no ser que se hagan reformas estructurales. Reformas estructurales que lo que hacen es mover esta pendiente. La pendiente de esta línea es la tasa de crecimiento. Si uno mueve esta pendiente para arriba, lo que refleja esto es un aumento de la tasa de crecimiento. Y eso es lo que hacen las reformas. Las reformas lo que hacen es justamente hacer más fácil producir. Lo que hay en esta economía, a pesar de todos los avances que hemos tenido desde los 90, es una economía en la que todavía es muy difícil producir, todavía es muy difícil invertir, todavía hay muchas trabas para la inversión, todavía no tenemos esta predictibilidad en el Poder Judicial, que hace también difícil la inversión, todavía no tenemos instituciones sólidas, que hace que veamos casos de corrupción por todas partes, y tampoco tenemos un mercado de bienes muy fluido, porque hay tremendas carencias logísticas, y tampoco un mercado de factores muy fluido. Y el principal factor de la economía es el factor trabajo. Y en el factor trabajo lo que ustedes van a ver es que tenemos una legislación laboral extremadamente rígida en la que implícitamente hay estabilidad laboral para que el que consiga un empleo permanente. Es por eso que las empresas lo que usualmente hacen es contratar a tiempo parcial y eso tiene un efecto sobre productividad. Entonces, esas cosas son las que hay que corregir si es que queremos que aumente el PBI potencial. Este es el mecanismo de transmisión de la tasa de interés de referencia, que es nuestro instrumento en el Banco Central. Tiene tres canales, el canal número uno, que es el canal de tasas de mercado financiero. Lo que hace es, nosotros fijamos una tasa de interés que lo que tratamos es que la tasa de interés interbancaria diaria esté alrededor de esa tasa de interés de referencia y con eso damos la guía para que el resto de tasas del mercado también sigan esa tasa con los spreads correspondientes. Cuanto más largo es el plazo, menor es el impacto que el Banco Central pueda tener sobre las tasas, porque tienen otros componentes. Cuanto más alto es el riesgo, por ejemplo, de una inversión, por ejemplo, para microempresas, menor será el impacto de la tasa de interés del Banco Central. Pero bueno, el canal de tasa de interés es, si nosotros bajamos la tasa de interés real cae y esa reducción de la tasa de interés real lo que genera es un aumento de la demanda agregada, la gente va a estar más propensa a invertir prestándose a menor costo o a consumir también prestándose a menor costo y eso me va a generar un aumento de la inflación.
como les dije, bajamos la tasa de interés cuando vemos que no hay presiones inflacionarias. Lo contrario, aumentamos la tasa de interés, tenemos un impacto, queremos que la demanda agregada se reduzca para evitar presiones inflacionarias. En este momento, vamos a verlo más adelante, estamos en una posición expansiva de política monetaria porque la inflación está alrededor de 1% al año. Y el otro canal es el canal de tipo de cambio. Cuando uno aumenta o reduce la tasa de interés, se afecta la paridad de poder de compra. Si uno compara la tasa de interés local con la tasa de interés que pagan la Reserva Federal, por ejemplo, las decisiones del canal de inversión en activos financieros se va a ver afectado por el diferencial entre esas dos tasas. Entonces, si uno, por ejemplo, baja la tasa de interés de referencia local, la diferencia con la tasa de interés de Estados Unidos se reducirá y, por tanto, podría generarse presiones depreciatorias y, por ese lado, generar más inflación. De nuevo, bajamos la tasa de interés cuando queremos generar más inflación. Igual, subimos la tasa de interés cuando queremos reducir inflación. Y el tercer canal es el canal de expectativas inflacionarias, que es un canal también importante. ¿Qué quiere decir esto? El mecanismo de metas explícitas de inflación se sustenta mucho en la credibilidad de la autoridad monetaria. Cuando el Banco Central, cuando los agentes económicos ven que hay presiones inflacionarias y el Banco Central no hace nada, se van a validar esas expectativas inflacionarias. Si veo yo que los agentes tienen la percepción de que hay presiones inflacionarias, el Banco Central tendrá que mover su tasa de interés hacia arriba, porque de otro modo se verá como un banco que valida o que permite inflaciones altas. Y el problema de esto es que las expectativas, cuando se desbocan, es muy difícil volverlas a traer a donde nosotros queremos. Entonces, con esto, esta primera parte de mi presentación era un poco darles la idea de qué cosa es un poco la historia y un poco cómo actúa el Banco Central. Una de las cosas que hacemos también, los que hacemos Inflation Targeting, es cada 3 meses hacemos un reporte de inflación y comunicamos al público cuáles son nuestras proyecciones sobre la economía, inflación, PBI, balanza comercial, y damos una señal sobre cuál sería nuestro stance de política monetaria. Entonces, esto es lo que voy a hacer a continuación. Este reporte de inflación se presentó el viernes y tiene nuestras últimas proyecciones, que se sustentan empezando por el entorno internacional. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos viendo que puede impactar a la economía? Como ven acá en este slide, el entorno internacional es una de las variables que tiene impacto sobre demanda agregada. Si vemos una economía mundial boyante, vamos a ver que hay mayores demandas por nuestras exportaciones que van a hacer que la demanda aumente. Y igualmente las finanzas públicas son otro factor que afecta a la demanda agregada. Mayor gasto público, mayor déficit fiscal, lo tenemos que ver nosotros como aumento de presiones de demanda que podrían, si es que la inflación estuviera fuera de foco, compensarse con un aumento en la tasa de interés del Banco Central. Entonces, lo que vemos en el mundo es que a partir del año pasado, lo que hemos tenido a nivel mundial es un crecimiento de 3,7 y esperamos 3,8% para este año. Y la característica de este nuevo crecimiento es que es un crecimiento sincronizado. Todos están creciendo. China a 6,5%, Estados Unidos está creciendo a 2,7%. Los números en rojo eran lo que pensábamos que iba a pasar en el trimestre, cuando publicamos esto un trimestre antes. Estamos pues revisando hacia arriba nuestra proyección de crecimiento mundial. La eurozona, que pasó por una recesión desde el 2008 muy larga, está desde el año pasado con tasas de crecimiento positivas. Este año va a crecer más de 2%. Japón, que durante décadas no crecía, creció el año pasado y este año está creciendo 1,3%.
Japón, por ejemplo, tengan en cuenta que es una economía en la que su población no crece, más bien decrece. Entonces, un 1,3% de crecimiento en Japón en términos per cápita es un crecimiento más alto. Entonces, todas las economías están creciendo. Es un extraordinario momento en el mundo para darle un empujón a cualquier economía como la nuestra para aumentar su crecimiento. El primer impacto de ese crecimiento generalizado en las economías es un aumento de los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Son la evolución de los precios de exportación nuestros versus los precios de importación. Este crecimiento de 7,3% que hemos tenido en el año pasado y lo que esperamos de 7,4% indica que nuestros precios de exportación están creciendo bastante más que nuestros precios de importación, lo que no sucedía en los últimos 5 años. Hay diversos estudios que muestran que hay un correlato, una correlación muy importante entre los precios de los términos de intercambio y la actividad económica peruana. ¿Por qué? Porque somos un país altamente dependiente de producción de commodities, sobre todo de commodities de metales. Cobre, plata, oro, zinc, son nuestros principales productos de exportación y representan más del 60% de las exportaciones. Estas son las cotizaciones que estamos esperando para estos años, el 18 y el 19, y esto les mostraba cuánto han aumentado los precios de estos productos respecto a diciembre de 2016. Es decir, estamos en una magnífica situación como para que la inversión minera otra vez vuelva a relanzarse luego de años en los que tenemos caída de inversión minera por perspectivas negativas de precios internacionales. Y lo que se ve es que luego de varios años de déficit de la balanza comercial, hoy, el 2017, hemos tenido un superávit de 6.266 millones de dólares y estamos esperando para los 2 siguientes años un superávit cercano a los 10.000 millones de dólares como consecuencia, en parte, de estos mayores precios de exportación. Estos lo que muestran son los indicadores de cuánto pensamos que va a crecer en términos de volumen las exportaciones, y no solo van a crecer en lo que llamamos exportaciones tradicionales, que son estos metales, más algunos productos como la harina de pescado y el azúcar, sino también productos no tradicionales. En productos no tradicionales tenemos 3 básicamente: los textiles, los químicos y los agroindustriales. Y los textiles, a partir de este año se ha visto nuevamente un repunte de las exportaciones, gracias a que nuestro principal demandante, Estados Unidos, está volviendo a crecer. En los químicos, básicamente las exportaciones hacia la región, no está creciendo tanto la región. Y en los productos agroindustriales hay un tremendo crecimiento de más de 10% por año, porque son productos que se exportan a Europa, a China, a Estados Unidos. En productos agroindustriales estamos hablando de espárragos, palta, uva, arándanos, que entramos a producir y la demanda crece y crece y nunca es satisfecha. Entonces ahí hay un enorme potencial de crecimiento. Aparte de la balanza comercial, hay una balanza en cuenta corriente que lo que hace es sumar a la balanza comercial el resultado de los servicios, cuán superavitarios o deficitarios somos en la balanza de servicios. En servicios no solo está el turismo, los fletes, sino también están también los intereses y las rentas de las utilidades que las empresas trasladan hacia el resto del mundo. Y lo que tenemos en la balanza comercial es que está, gracias a una balanza comercial positiva, la balanza en cuenta corriente está con unos déficits muy pequeños. Economías dinámicas con crecimiento suelen tener niveles de balanza en cuenta corriente alrededor de 3%. Y nosotros estamos con un déficit en cuenta corriente de alrededor de 1% por esta dinámica de precios que les menciono. Hay un indicador interesante que es la deuda externa a mediano plazo. Esto lo ven mucho las calificadoras de riesgo,
que se fijan cuánto es la deuda externa de mediano plazo y cuánto puede afectar entonces una salida de capitales abrupta a la economía, y ese indicador en Perú, tanto la deuda total como la deuda privada, está en niveles bastante más bajos de lo que está el resto del mundo. Este resultado de la balanza en cuenta corriente y la balanza de capitales nos ha llevado durante todo el periodo, desde el 2011, a ir acumulando reservas internacionales netas al Banco Central. Hace varios años que estamos con un nivel de reservas por encima de $60.000 millones. Este año, 2017, cerramos con 63.600 millones de dólares. Esto es un monto alto, significativamente alto, equivale a alrededor del 30% del PBI. En la región, solo Bolivia tiene más en términos del PBI que nosotros, está por alrededor del 35%. Pero esto nos sirve no solo porque nos puede cubrir ante cualquier shock externo, dado que nuestra economía es una economía abierta al flujo de capitales, salidas de capital pueden tener impacto sobre la balanza de pagos, sino sobre todo porque somos una economía, como les mencionaba, con dolarizada. Los depósitos en el sistema financiero, alrededor del 40% de los depósitos en el sistema financiero están en dólares. Entonces, aquí en las reservas internacionales se cuentan tres conceptos. En los depósitos que les pedimos a las entidades financieras como encaje, que son alrededor de 10.000 millones, hay otros 10.000 millones que son depósitos del sector público y el resto, alrededor de 40.000 millones, son nuestra propia posición del Banco Central. Entonces, estos indicadores lo que muestran es que hay una sólida posición de reservas internacionales. Este nivel de reservas es equivalente a 5 veces la amortización de corto plazo de la deuda externa. La deuda externa de corto plazo es 4 veces la deuda externa de corto plazo más el déficit en cuenta corriente que veíamos. Estos son indicadores que nos muestran la sostenibilidad de la economía y la solvencia ante cualquier choque externo. Todo esto se traduce en actividad, impacto junto con las políticas que vamos a ver más adelante, fiscal y monetaria. Entonces, lo que hacemos es presentar nuestro pronóstico de crecimiento. Tenemos una expectativa de que este año vamos a crecer 4%, igual que el próximo año, asociado a un aumento importante de la inversión pública para dos componentes, básicamente. Uno son los Juegos Panamericanos, que tienen que hacerse de todas maneras sí o sí, porque ya se hacen a mediados del próximo, se empieza la competencia a mediados del próximo año, y lo otro es la reconstrucción del norte, que de acuerdo a cálculos que se hicieron el año pasado, tiene un impacto de alrededor de, en general, tuvo un costo de alrededor de 3% del PBI. Entonces, esta es nuestra proyección por el lado del gasto, y presentamos también cómo crecería la demanda interna. Estamos pensando, este 1,6 del 2017 tan bajo tuvo dos impactos importantes. El primero, como les menciono, fue el fenómeno del Niño, que se dio en el verano del año pasado, que fue devastador para el norte. Y el segundo fue el otro fenómeno devastador para la economía nacional, que fue el lavajato. El lavajato es la discusión, el descubrimiento de la corrupción generalizada en varios proyectos de infraestructura que afectó a América Latina, afectó a Perú en particular. Entonces, eso también implicó una pérdida de confianza en los inversionistas y una reducción de la inversión privada. Como ven, la inversión privada el año pasado solo creció 0,3%. Después de varios años de haber caído, además. Entonces, es posible recuperarse a 4,2% por tres factores. Uno es el entorno internacional muy positivo, con mejores términos de intercambio y con crecimiento mundial. Otro es la política fiscal expansiva y otro también es la política monetaria expansiva. Estamos estimando un crecimiento de la inversión privada de 5,5%, pero si uno ve por componentes, lo que más crece es la inversión minera, que es alrededor de 20% del total de la inversión, y la inversión minera está asociada a estos tremendos o muy buenos precios de exportación. El cobre está alrededor de $3 la libra
Y para que tengan una idea, el cash cost de cualquier mina peruana está alrededor de $1 la libra. Entonces, los márgenes son tremendamente positivos y están yendo a que ya hay una concesión de cobre que se ha aprobado, que es Michiquillay, que la ganó Southern en el norte. Hay otra concesión de cobre, Anglo American, que ya ha invertido alrededor de $1.000 millones de soles desde hace varios años, que se va a hacer en Moquegua y que probablemente se anuncie este año. Ya ellos mismos están firmando contratos para provisiones de maquinarias, infraestructura. Entonces, con estos precios hay mucho apetito por proyectos mineros. La inversión pública, que es lo que le mencionaba, después de varios años en que la inversión pública no ha crecido, tenemos este año un crecimiento de 14,2% para estos dos componentes, Reconstrucción del Norte y Fenómeno del Niño, y los Panamericanos. Presentamos también una proyección de crecimiento sectorial y lo que vemos es que estimamos que el sector que más crezca es el sector construcción, asociado justamente a esta mayor inversión pública y también una recuperación de la manufactura que durante los años anteriores ha tenido tasas de crecimiento muy bajas. Esto es por una recuperación de la demanda interna. La demanda interna está más asociada al PBI no primario. El PBI primario es básicamente agricultura, pesca, minería y manufactura de recursos primarios. El PBI no primario es todo el resto y esperamos que este año el PBI no primario, a diferencia de los 2 años anteriores, crezca más que el PBI primario. Cuando uno ve las finanzas públicas, lo que vemos es que este escenario de mayor gasto público por inversión pública lo que va a generar es que el déficit fiscal aumente este año desde 3,1 que fue el 2017 a 3,5% el 18. Como ustedes ven, hemos tenido varios años en los que tuvimos superávit fiscales cuando la economía estaba con muy buenos precios internacionales, con tasa de crecimiento por encima del 4%, y hemos tenido después de eso déficits fiscales permanentes que al final nos han llevado este año a tener a proyectar un déficit de 3,5, que es consistente con el ciclo económico en el que estamos, en el que prevemos que nuestra brecha de producto es negativa. Hacia adelante, el sector público tiene que ir hacia una consolidación. Consolidación quiere decir hacia una reducción del déficit fiscal. Desde 3,5 ellos han previsto bajar a 2,9% y nosotros prevemos que esto tiene que llegar hacia 1%, que es el déficit fiscal que es sostenible en el mediano plazo. Si se repiten estos déficits fiscales por muchos años, vamos a tener una deuda pública explosiva. Estos son los componentes del déficit. Ingresos que han venido cayendo desde el 2015, esto es como porcentaje del PBI, y gastos que, como ustedes ven, desde el 2016 están subiendo ligeramente. Lo que hay que evitar a toda costa es que este gasto corriente siga subiendo más. Estábamos el 2013 o incluso el 2011 con un gasto corriente equivalente a 13,6% del PBI y hoy estamos con un gasto que es casi 2 puntos más. Esto, si no se traslada en mayor productividad de los servidores públicos, es un gasto que no está redundando en mayor crecimiento. En cambio, el gasto de capital, si es que se ejecuta proyectos rentables, lo que va a hacer es generar una mayor infraestructura y un mayor crecimiento del PIB potencial. Esta es la forma en que se mide el impulso fiscal, es básicamente cuánto crecen los gastos y cuánto uno puede dar impulso fiscal por 2 componentes, por aumento del gasto o por reducción de impuestos. Lo que se hace cuando se habla de impulso fiscal ponderado, hemos estimado nosotros que mayor impacto en el crecimiento tiene un aumento del gasto de capital que un aumento del gasto corriente, por ejemplo, o que una reducción de impuestos. Entonces, esto me está indicando que la mayor parte del impulso este año se va a dar por un aumento del gasto de capital y el próximo año tenemos que empezar ya la reducción del déficit y la consolidación fiscal que mostrarían un impulso fiscal negativo. Con esto la deuda pública
lo que prevemos es que esta deuda pública llegue a 26% del PBI en el 2019, está en 24,8%, cerró el 2017. Lo interesante de nuestra economía es que en los años buenos en que hubo superávit fiscal se acumuló recursos en el Banco Central y en el sistema financiero. Entonces, cuando uno a la deuda bruta le reduce los depósitos que tiene el sector público en el sistema financiero, va a llegar a la deuda neta. Y, por ejemplo, miren, la deuda neta en el 2014 y en el 2013 era 3% del PBI. Esto es prácticamente no tener deuda. Y ha ido subiendo, y lo que prevemos es que siga subiendo hacia 14%. Esto es muy valorado por las agencias calificadoras de riesgo, porque lo que hace es darle espacio al fisco a poder hacer política contracíclica sin necesidad de ir a colocar al mercado internacional bonos cuando de repente el mercado está pidiendo tasas de rendimiento, tasas de interés muy altas. Cuando uno enfrenta eso, mejor es utilizar los depósitos que tiene. Son pocos los países que tienen esta fortaleza de tener una saldo de deuda pública neta tan bajo. Vamos a pasar finalmente a la política monetaria. Lo que hemos hecho nosotros es, desde hace un año, ir bajando la tasa de interés desde 4,25 hasta 2,75. El stance de política monetaria se mide no por la tasa de interés nominal, sino se mide por la tasa de interés real, que es la tasa de interés nominal entre la expectativa de inflación a un año, no la inflación que se ha dado, sino la expectativa, porque lo que hacemos nosotros al modificar la tasa es tratar de afectar el comportamiento de los agentes económicos hacia adelante. Mal haríamos si nos basáramos en inflaciones pasadas. Entonces tenemos que calcularlo, o el agente económico lo que va a hacer es, la tasa de interés, cuánto es lo que espero yo que va a haber de inflación en el siguiente año, y la tasa de interés real. Una tasa de interés neutral para el Banco Central, en que no sería ni expansivo ni contractivo, está alrededor de 1,75%. Eso quiere decir que con esta tasa de interés de 0,56, la política monetaria del Banco Central es bastante expansiva. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque la inflación está muy baja. La inflación está en 1,18%, nuestro rango de inflación es entre 1 y 3%. Está dentro del rango, está en niveles bajos, y probablemente este mes de marzo esto siga bajando a un nivel de 0,5%, ya fuera del rango por abajo. Entonces, esto se produce por un efecto estadístico. En marzo del año pasado fue muy alto. Como ustedes saben, en marzo uno de los impactos del fenómeno del Niño fue elevar los precios de los productos perecibles, y después en los 3 siguientes meses tuvimos inflaciones negativas. Eso no se va a producir este año, por tanto vamos a tener un mes de inflación muy baja, y de ahí la inflación anual va a converger al rango. Pero dado que tenemos una inflación en este nivel de 1,2, es posible para el Banco Central hacer esta política monetaria expansiva. Nos ayuda también el hecho de que la expectativa de inflación se haya corregido rápidamente hacia 2,19%. Es decir, los agentes económicos están esperando hacia adelante que la inflación esté muy cerca de 2%, que es el centro de nuestro rango meta. Entonces, eso también ayuda a poder hacer una política monetaria expansiva. Finalmente, otro componente que ayuda es la brecha de producto, que, como les mencionaba, brecha de producto negativa quiere decir que no hay presiones inflacionarias de demanda. Y si no hay presiones inflacionarias de demanda, podemos elevar la tasa de interés para que la demanda aumente. Y eso es lo que hemos hecho el 2017. Lo que esperamos es que con nuestra política monetaria expansiva, con la política fiscal expansiva y con el entorno internacional favorable, esta brecha se vaya cerrando y lleguemos al 2019 a tener un crecimiento similar al crecimiento potencial. Esta es la proyección de inflación que les indicaba, que en marzo va a tener un piso de 0,5 más o menos para recuperarse rápidamente, y probablemente en mayo nuevamente estemos dentro del rango meta,
básicamente por un efecto base. Con cualquier inflación de 0,1, 0,2%, estaremos añadiendo algo de inflación en este año, y el año pasado, los 3 meses después de marzo, hubo inflación negativa. Entonces, es muy probable que estemos rápidamente dentro del rango meta, que es nuestro objetivo. Con esta política del Banco Central, el 17 hemos sido el país que ha tenido la segunda inflación más baja. Ecuador tuvo inflación negativa. Ecuador es una economía que está dolarizada totalmente, utiliza el dólar como unidad de cuenta, de transacción y de pago. Y esperamos el 2018 también ser la economía que tenga la inflación más baja en la región. Y es una de las inflaciones más bajas en el mundo. Este escenario que les he planteado no está exento de riesgos. Presentamos siempre, y eso es bueno, en que ustedes se acostumbren a trabajar, en que se presente un escenario base, pero presenten los riesgos que tiene ese escenario base. Y hemos trabajado 3 riesgos. El primero es el choque de demanda interno. ¿Qué quiere decir esto cuando es negativo? Que hay la probabilidad de que la demanda no se recupere como esperamos en el escenario base. Puede ser que la inversión pública no se recupere en el 14%, puede ser que la inversión privada no tenga esa recuperación que esperamos todos que tenga, hacia 5%, y eso generaría un choque negativo sobre el escenario base, que haría que la respuesta política del Banco Central en ese caso sería darle más estímulo a la economía, bajando tasa de interés. Esto es si es que no está compensado por cualquier otro efecto, solo por ese efecto. Ya terminé. Y lo otro es el choque financiero. El choque financiero puede ser, en febrero lo que se produjo fue una turbulencia financiera en los mercados internacionales. El mundo está con activos con precios altísimos. La bolsa de Estados Unidos está en récords desde hace años. Hubo la percepción en ese momento de que estaba sobrepreciada varias bolsas en Europa y en Estados Unidos, y lo que hubo en febrero, a la primera semana de febrero, hubo una venta masiva de acciones en Estados Unidos, lo que generó una corrida, una caída de la bolsa, una apreciación del dólar, una corrida de economías emergentes, una depreciación cambiaria. Eso tiene choques que aumentan la inflación, y por tanto tiene este efecto de choque positivo sobre inflación. La respuesta del banco en ese caso tendría que ser a ser más cauto en términos de su movimiento en la tasa de interés. El otro es el choque de oferta. ¿Qué puede pasar en el choque de oferta? Un choque de oferta es, por ejemplo, se produce una guerra en el Medio Oriente entre Irak e Irán, y el precio del combustible se duplica. El precio del combustible es una guía internacional, es una guía para nuestro precio de combustible. Nuestro precio de la gasolina va a aumentar, va a haber más inflación y le va a generar un riesgo al alza la inflación. En general, el Banco Central no debiera reaccionar a choques de oferta, ni a choques externos de oferta, ni a choques internos de oferta. Por ejemplo, un huaico, una carretera no permite que los bienes vengan a Lima. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso va a tener un impacto positivo en la inflación, pero nosotros no podemos hacer nada con nuestra política monetaria para contrarrestar eso. Entonces, ante un choque de oferta, el banco solo reacciona si es que ese choque de oferta, ese aumento de precios que se ve en algún producto, contamina las expectativas de inflación. Si es que las expectativas de inflación suben, ahí es donde el banco tendría que reaccionar aumentando la tasa de interés. Esto es mi presentación. Mi mensaje es: tengan ustedes, aprovechen de esta universidad. Es la mejor en economía. Yo soy de la Católica, así que yo les digo, es la mejor en economía en este momento. Tiene la mejor infraestructura. Yo estoy impresionado cada vez que vengo acá con la infraestructura que hay en la universidad. Tienen que poner mucho de su parte, esforzarse. El mercado afuera está duro, y como les digo, no hay esa
ese incentivo que dan las normas a contratar. Entonces ustedes se van a enfrentar a un mercado muy rígido, salvo que postulen al curso de verano del Banco Central, que espero varios de ustedes postulen, y los 5 o 6 primeros del curso de verano que se dicta todos los veranos con profesores traídos de afuera hace más de 50 años, los 5 o 6 primeros del curso de finanzas y de economía entran al Banco Central y ahí sí hacemos contratos permanentes, no temporales. Así que muchas gracias por haberme escuchado y quedo para preguntas. Una presentación muy didáctica. Ya se imaginarán, detrás de esta presentación hay el trabajo de cientos de economistas, muchos de ellos reclutados a lo largo de estos últimos 50 años por ese famoso curso del Banco Central. Así que ahora le toca a ustedes el turno de hacer preguntas para aclarar seguramente varios de los aspectos de la presentación, que como saben va a ser adecuadamente incentivada con algunas preguntas de control en la primera práctica calificada. Así que más les vale que todo lo tengan claro desde ya. Y esta es la oportunidad para que se pueda esclarecer, profundizar cualquier aspecto aquí. Jorge va a ser muy didáctico en profundizar, esclarecer algún aspecto que no les haya parecido, necesite más de una pasada, revisada, aunque Jorge ha sido muy didáctico con toda la presentación. A ver, ¿quién se anima? Ahí, Javier. Pásenle el micro a Javier. Buenas tardes. Al tener una inflación baja, lo que se busca es una política expansiva, puede ser fiscal o monetaria. No se habló mucho de la política fiscal que se realiza por el MEF, solo dijo que se aumente el gasto. Quisiera saber más ejemplos sobre eso, por favor. A ver, vamos a tomar algunas preguntas más para hacer una rueda. Siguiente pregunta. A ver. ¿Todo está claro? A ver, vamos a agregarles algunas preguntas más acá a nuestro invitado. Sí. Explícanos por qué en medio de la incertidumbre política los principales indicadores macroeconómicos reaccionaron en el Perú al revés de lo que generalmente ha sucedido en nuestra historia. Nos referimos a lo que pasó con el tipo de cambio en los últimos días y lo que pasó con la bolsa de valores, ¿no? Aquí tenemos un actor de primera fuente para que nos dé algunas ideas de cómo las economías ahora reaccionan, hay veces de manera diferente a la que los libros de texto podrían haber indicado, o la historia, las experiencias pasadas en el país. ¿Más preguntas? Yo no voy a hacer las preguntas por ustedes, ¿eh? Voy a tomar en cuenta la falta de intervención para hacer preguntas más difíciles entonces en el control, dado que todo está claro. Ahí hay otra pregunta. Rápidamente, hay una correlación negativa entre el nivel de preguntas y el grado de dificultad de las preguntas del control. Ok, segunda pregunta. Buenas tardes. Tercera, porque yo ya hice mi pregunta. Estrella. Quisiera saber, debido a que antes de que PPK salga del gobierno, elevó el sueldo mínimo a 930, ese nuevo monto de sueldo mínimo, ¿qué efecto va a tener en el mercado laboral? Debido a que, o sea, lo que se esperaría sería que aumente el desempleo, pero ¿eso va a pasar o no? ¿O en qué grado? Ok, muy bien. La primera pregunta entonces fue sobre política fiscal. La segunda sobre cómo afecta la incertidumbre o alguno de estos variables clásicas de la macroeconomía de corto plazo. La tercera sobre los impactos del salario mínimo, que fue un regalito de última hora de la administración anterior. ¿Qué más? Bueno, vamos a dejarle en esta primera ronda a nuestro invitado para que conteste mientras se van animando por otras preguntas. Jorge. Gracias, Gustavo. Lo primero que quería decir es que Gustavo
Fue uno de los alumnos que pasó por el curso de verano. Trabajó en el Banco Central por algunos años y después nos abandonó. Sí. Bueno, y ahora está de nuevo como director del Banco Central. Y es el director más antiguo, además, excepto… No. Ya, lo primero es la política fiscal. Lo primero que quería dejar claro es que ¿por qué la inflación es baja? Y uno siempre… Hay varios componentes que hacen que la inflación sea baja. Uno, lo primero que les decía yo, no hay presiones de demanda. Otro pueden ser choques de oferta negativos, o sea, choques de oferta que bajen la inflación. Cuando hay una muy buena cosecha y el precio de la papa no aumenta, como es lo que ha pasado en este trimestre anterior, lo que vamos a tener es un choque de oferta que baja los precios, que no tiene nada que ver con la demanda, pero tenemos inflación baja por ese lado. En el gráfico que les mostraba, pero que no se los comenté, la inflación de alimentos y energía es la que está más baja, es 0,28%. La inflación sin alimentos y energía, que es la que está más vinculada a los choques de demanda, está un poco menos de 2%. Pero hay espacio para hacer política fiscal y monetaria expansiva. La política monetaria, ya le expliqué, en la política fiscal tiene básicamente dos formas de generar expansión. Podemos bajar los ingresos para dejarle más dinero a la economía, dejarle más dinero a los contribuyentes, que es lo que trató de hacer el gobierno anterior, bajando el impuesto a la renta de 30 a 28% y después lo bajaba escalonadamente. Ese más dinero a los contribuyentes, tanto a los inversionistas como a los consumidores, me permitiría aumentar la demanda de bienes, ¿no? Hay más ingreso disponible. Cuando uno tiene ingresos menos impuestos, es el ingreso disponible. Aumenta el ingreso disponible, entonces aumenta la demanda por productos. El riesgo de eso es que no hay la certidumbre de que haya eso efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando yo bajo impuestos, lo que puedo estar haciendo es el agente económico, por ejemplo, puede, en vez de consumir más, pagar deuda, ¿no? Si yo soy un consumidor que tiene mi deuda en Ripley, por ejemplo, voy a preferir, en vez de consumir más por este regalo que me ha dado el fisco, pagar la deuda que tengo. Entonces, si yo pago la deuda, no se genera el impacto en la demanda que el gobierno estaba esperando. Igual puede pasar con el inversionista, le bajan el impuesto a la renta, prefiere pagar el crédito que utilizó para la inversión que hizo o demandar menos crédito para capital de trabajo. Por eso es que cuando nosotros hemos hecho algunos ejercicios econométricos, nos ha salido que el impacto de la reducción de impuestos no es muy alto hacia actividad económica. El otro componente es el gasto corriente, y en el gasto corriente puede ser básicamente aumento de planillas o puede ser aumento en bienes y servicios. Eso, si bien tiene una elasticidad mayor que la reducción de ingresos, tampoco me garantiza que el impacto sea similar. Pues puede ser que yo sea una familia, por ejemplo, y tenga el esposo y la esposa que están trabajando. Si a uno le aumentan, probablemente la esposa ya no necesite trabajar el tiempo que trabajaba antes. Entonces, hay una serie de cosas que evitan que el impacto de lo que el fisco gasta en gasto corriente se traslade vis a vis a aumento de la demanda. Y el tercer componente es el aumento del gasto de capital, la información bruta de capital, carreteras, hospitales, maquinarias. Todo ello puede tener, si es que es una inversión con una rentabilidad social alta, lo que va a generar es sí un impacto directo sobre actividad. Tú sabes que eso se va a gastar.
en un nuevo proyecto, en una nueva carretera, en un nuevo hospital que te va a generar mayores bienes y servicios, te va a generar que más gente esté conectada al mercado, que los servicios de salud mejoren, y eso sí tiene un impacto sobre actividad económica relativamente alto. Es más, la elasticidad que hemos estimado es que por un sol que tú que tú gastes en proyectos de infraestructura, el impacto sobre la actividad económica es 1.12. Entonces, es más de lo que tú estás gastando. Esas son las diferencias. El problema radica en que efectivamente gastes en proyectos rentables. No necesariamente nuestra historia económica ha estado llena de ejemplos de proyectos rentables. Y el otro es que tu gasto sea efectivamente el requerido y no sea un gasto inflado por prebendas que se tenían que dar, como hemos visto en los casos que se han descubierto de Odebrecht, ¿no? Entonces, tú para generar 100, en vez de gastar 100, has gastado 200. Eso es totalmente ineficiente, ¿no? Esos 100 más han sido todo esto que se llevaron estos señores, ¿no? Respecto al sueldo, a las reacciones ante el escenario, la pregunta de Gustavo, cuando los precios en los mercados financieros tienen un componente que se llama prima por riesgo. Entonces, lo que pasaba cuando estaba todavía el presidente Kuczynski es que la prima por riesgo era alta. Y el tipo de cambio reflejaba esa prima por riesgo, los activos financieros reflejaban esa prima por riesgo, y la prima por riesgo era alta, ¿por qué? Porque no había certidumbre sobre el futuro. No había certidumbre sobre si al final se resolvía esto con un gobierno sumamente debilitado, un gobierno que las últimas medidas como el salario mínimo era para sobrevivir permanentemente, y cuando uno hace políticas para sobrevivir no necesariamente está haciendo las mejores políticas, o terminaba el gobierno y finalmente habían elecciones que nos generaba otro entorno de incertidumbre más alto. Cuando se resuelve esa incertidumbre, la prima por riesgo cae. Y cuando cae la prima por riesgo es que se produce este menor tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio estaba en 3.21.7 hasta la hora que lo dejé. Antes de la vacancia o de la renuncia estaba en 3.25. Entonces el mercado lo que hace es, ok, ya no tengo este riesgo, tengo un señor que han elegido con todos los siguiendo todos los pasos que la Constitución prevé para estos casos. Hemos dado en medio de toda una muestra de alguna institucionalidad en el país, siguiendo lo que la Constitución establece, y ha tenido, por lo que uno lee en los periódicos, el nuevo presidente la venia de los analistas, de los gremios empresariales. Entonces disminuye el riesgo, disminuye el tipo de cambio, la bolsa aumenta, el rendimiento de los bonos peruanos, que también aumentó durante el periodo, la última semana antes de la renuncia, se redujo sustancialmente. Entonces son tres indicadores que muestran que el mercado lo que percibe no solo es confianza, sino sobre todo menos incertidumbre de la que teníamos hace una semana. Eso está detrás también de nuestra proyección de 4% de crecimiento, que es, digamos, si ustedes leen los periódicos, el 4% es una de las tasas más altas que se espera entre los analistas económicos, pero detrás de eso está esta menor incertidumbre que el Perú va a tener en los siguientes años. La última es sobre el sueldo mínimo. El sueldo mínimo, en general, lo que debiera tratar de guiar es el sueldo, es un sueldo mínimo, no es un sueldo promedio. Entonces,
número uno debiera estar vinculado a los sectores que tienen la menor productividad, ¿no? El sueldo mínimo es para sectores con productividad muy baja. Entonces, cuando uno habla de sectores con productividad baja, uno piensa comercio y servicios, excluyendo los servicios financieros y telefónicos. Y cuando uno hace ese ejercicio, el sueldo mínimo era muy parecido antes del aumento, o incluso con este aumento más todavía, muy parecido al ingreso medio, a la mediana de ingresos. El 50% de la población de ese sector ganaba casi lo mismo que el sueldo mínimo. Eso es totalmente inviable, porque hay sectores dentro de ese 50% que tienen productividad más baja, que son incapaces de pagar el sueldo mínimo, que se van a ver afectados y que se han visto afectados con este aumento. Entonces, cuando uno compara también el sueldo mínimo entre el ingreso per cápita de varias economías del mundo, lo que vemos es que ese ratio de sueldo mínimo entre ingreso per cápita es uno de los más altos, el de Perú, que también es algo que nos indica lo distorsionado que está ese nivel. Eso, el sueldo mínimo es uno de los factores, un sueldo mínimo tan distorsionado, es uno de los factores detrás de la informalidad, junto con la rigidez del mercado laboral que les mencionaba, la rigidez en cuanto a la posibilidad de despedir trabajadores. Si uno no tiene posibilidad de despedir, no va a contratar. Si ustedes le dicen, necesito que me contrates, que necesito contratar a alguien, ya yo te contrato. Y si no rindes, bueno, piña, pues no me puedes despedir. Entonces, así la productividad que vas a tener es muy baja en toda la economía. Entonces, hay esos dos factores que están detrás de la informalidad, y otro es el costo laboral. Tenemos costos laborales todavía muy altos. Somos una de las pocas economías del mundo que paga estas 2 gratificaciones en julio y en diciembre. En la mayor parte, cuando uno va a Estados Unidos, lo que se negocia es el sueldo anual, no es el sueldo mensual más tus 2 gratificaciones. Tú vas a ganar, no sé, $150,000 al año. Ese es tu sueldo. No negocias tu sueldo mensual. Entonces, hacia eso debiéramos ir, hacia negociaciones de sueldo anual, más que negociaciones, porque si no empiezan a multiplicarse las bonificaciones. Antes era, el banco, recuerdo que alguna vez tuvo en la época del APRA como 5 sueldos de bonificación, porque nos ponían restricciones al sueldo mensual. Entonces, cuando en verdad lo que debes ver es el sueldo anual y compararte con el resto de los agentes. Y sí va a generar desempleo y más informalidad entonces. Claro, eso es informalidad. Sí, perdón. Sí, gracias, Jorge. Ahí hay, en la quinta fila. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va hacia el tema del mercado laboral. Últimamente han habido muchas migraciones de venezolanos al Perú. Quería saber qué impacto tendría en el mercado laboral en el corto y en el largo plazo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ahí detrás de... Buenas tardes. Quería hacer una pregunta con lo referente a inversión. Con esos temas de los congresistas, la concesión de obras, ¿cómo es que se va a ver impactado la inversión pública? Ok. Son preguntas de mucha actualidad. Ok. Tenemos una última pregunta para cerrar, porque ya estamos, creo que, más o menos al filo de acabar la sesión. Última pregunta, por favor. Buenas tardes. Yo quería saber si la única forma de superar la gran crisis económica que causó el gobierno de Alan García era realmente el shock que Fujimori prometió que no iba a hacer, pero que hizo. Si había otra forma de que no fuera tan abrupta la manera de solucionarlo. Ok, está bien. Es una pregunta legítima porque Jorge empezó con una perspectiva histórica amplia. Bueno, dejamos a nuestro invitado entonces para que conteste estas 3 últimas preguntas. Gracias. Respecto a los venezolanos, son más o menos un poco más de 100.000 venezolanos que han entrado en este último año.
La nueva PEA que entra cada año son alrededor de 300.000 personas. Entonces, a esos 300.000 añádele 100.000, es una barbaridad. Entonces, es como que si hubiera subido 30% en un año tu nueva PEA que está entrando al mercado. Y lo que está generando eso es un abaratamiento del mercado laboral. Yo tengo referencias de que como están entrando y no tienen todavía los papeles en regla, son profesionales varios que no tienen cómo validar sus títulos, están trabajando en lo que pueden. Allá en Venezuela no ganaban nada, acá por lo menos ganan algo y ganan menos que el mínimo. Gamarra se ha llenado de venezolanos a los que les pagan menos que el mínimo. Si uno va a cualquier sitio va a encontrar que el tipo del valet parking es venezolano, el tipo que le abre la puerta es venezolano. Entonces están entrando primero masivamente a los sectores de muy baja productividad con sueldos bajos. ¿Por qué? Porque en verdad eso es lo que estamos recibiendo hasta ahora. Gente que con alguna calificación profesional pero que no ha tenido posibilidad de validar. La gente de recursos de Venezuela y los altamente calificados ya se fueron hace rato y no vinieron a Perú, se fueron a Miami, se fueron a España. Entonces, lo que va a generar, creo, es una depresión en el sector laboral, en el mercado informal sobre todo, y nos va a generar, bueno, en términos de inflación va a generar que haya menores presiones salariales que al final redunden en más inflación. Yo creo que por eso, en parte, de repente este impacto del sueldo mínimo sobre precios no va a ser tan grande y sí más bien va a ser sobre menor empleo más que sobre precios. Respecto a la inversión pública y los congresistas, creo que ahí la única forma de solucionar esto es con un trabajo serio de la Contraloría. Ya se está haciendo en el norte alguna especie de control concurrente de la inversión y esto debiera ampliarse hacia el resto de actividades. Si no hay ese control concurrente, es probable que sigan habiendo estos eventos. Yo me encontré el fin de semana con la viceministra de Hacienda, que acaba de renunciar obviamente, y me contaba que hay una cantidad de proyectos de inversión que presentaban los gobiernos regionales y locales que simplemente no tenían ni pies ni cabeza y que felizmente en el Ministerio de Economía hay un grupo de gente que simplemente paró eso. Pero imagínense ustedes esa parada del Ministerio de Economía con esos espíritus de supervivencia si hubiesen seguido existiendo, ¿no? Entonces, el cambio creo que nos ayuda a que estos proyectos con muy baja productividad y con oscuros intereses no tengan ese caldo de cultivo que hace que los políticos hagan cualquier cosa por sobrevivir, como ofrecerles plata por cualquier proyecto a los congresistas. Eso no tendría por qué pasar ahora. Y bueno, creo que la lección ha sido fuerte para los que pretendieron eso, ¿no? El shock, ¿por qué se hizo el shock si no se pudo hacer otra cosa? Yo soy de la idea de que no se pudo hacer otra cosa. Era tal la distorsión de precios relativos que hacer un ajuste gradual era imposible. ¿Cómo hacías que la gasolina vaya subiendo de doble en doble? Un galón está ahora a 15 soles y una gaseosa está en 2 soles, una botella chica. Entonces costaba 8 veces más que la gaseosa, cuesta 8 veces más que la gaseosa y en esa época costaba lo mismo. El galón tenía que subir 8 veces o 4 veces 100%, ¿no? La primera van subiendo gradualmente. La primera sube 100, la siguiente sube otro 100 y ya
tendría que subir 4 veces 100%, eso no lo aguanta nadie. Finalmente no lo logras hacer y fracasas en el intento de estabilizar. Antes de lo que se llamó Fujishock, estábamos acostumbrados a los shocks, a los paquetazos, me acuerdo. En la época de Alan García se llamaban paquetazos, el primer gobierno de Alan García. Y cada paquetazo lo que trataba era corregir precios relativos. Aumentaba el precio, por eso era el paquetazo, aumentaba el precio de la gasolina, aumentaba el precio del pan, aumentaba el precio de la luz, pero no eran aumentos insuficientes para corregir toda la distorsión. Entonces siempre se quedaban atrás y se volvía a generar la distorsión y otra vez nos acostumbramos a paquetazos que no corrigieron nada. Cuando uno ve de esa experiencia, lo que dices es, lo único que queda es hacer un ajuste gradual muy fuerte para corregir esto. El caso actual es el caso Argentina. Argentina más bien, después no ha tenido, hace poco con la entrada de Kirchner, trató de corregir esta distorsión de precios relativos que también le dejó la señora Kirchner a Macri, y Macri ha tratado de corregir eso, pero igual no lo ha hecho de una manera brusca, sino muy gradual. Y Macri se está quedando con inflaciones altas. Ya tiene, ¿cuántos años? 3 años tiene Macri en el poder y todavía está con una inflación de 25% más o menos. Y no puede corregir precios relativos. Le está generando un tremendo déficit fiscal todavía. Están con un déficit fiscal de cerca de 7%. Entonces, se han demorado mucho en el ajuste, no hicieron el ajuste rápido por justamente temor a la reacción de los sindicatos, que en Argentina son mucho más fuertes que acá. Y creo que no les va a ir tan bien como nos fue a nosotros. Muchas gracias, Jorge. Y estas comparaciones con Venezuela, con Argentina, con el Perú del pasado, el Perú del presente, son de lo que necesitamos en este tipo de charla para darle perspectiva a todo lo que aprendemos en la clase. Así que quisiera que por favor me acompañen con un fuerte aplauso a nuestro expositor.